¿Cómo están, muchachos? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la parte práctica de la primera práctica, básicamente con respecto a los parámetros de la máquina sincrónica. ¿Se acuerdan? Nos faltaba terminar la prueba de carga. Aquí tenemos el formato para poder continuar con las diferentes pruebas para obtener los parámetros de la máquina sincrónica. Este formato ya lo he actualizado para que ustedes lo usen. Yo acabo de descargarlo para que ustedes lo puedan usar y básicamente se vería de esta forma. Tenemos la prueba de circuito abierto, la prueba de cortocircuito, la prueba de carga. Ustedes ya conocen la prueba de circuito abierto, calcularon todos estos valores, encontraron la curva de circuito abierto, pudimos encontrar la corriente de circuito abierto, también pudimos medir los voltajes de los voltajes de cada bornera en voltajes nominales y corrientes nominales. Entonces aquí más o menos estos valores debían obtenerse. En la prueba de cortocircuito debíamos tener mucho cuidado de no sobrepasar los niveles de la corriente de armadura. Ustedes por la prueba vamos a excedernos hasta el 125%, no por mucho tiempo. Nuevamente volvemos a tomar las medidas de corrientes trifásicas como tal. De ahí obteníamos la corriente de cortocircuito. ¿Cómo obteníamos la corriente de la impedancia sincrónica o la reactancia sincrónica mediante la corriente de cortocircuito sobre la corriente de circuito abierto? Esto como está en por unidad, básicamente nos toca trabajar con el sistema en por unidad para poder trabajarlo al final en sistemas reales. Entonces, el voltaje base, sí o sí necesitamos el voltaje de línea. El voltaje, la potencia base, pues básicamente es el voltaje por la corriente por 3 porque necesitamos que sea la potencia trifásica. Listo. Y pues Z base es básicamente la división del voltaje al cuadrado sobre la potencia base. Y con eso ya tenemos la Z base que multiplicado por la impedancia sincrónica o la reactancia sincrónica multiplicada por la Z base nos va a dar la reactancia sincrónica en valores reales. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Ahora vamos a hacer la prueba de carga. Para la prueba de carga ustedes tienen unos pasos a seguir. Tienen que por lo menos hacer, dependiendo del número de pasos que tenga la carga en una central de generación real, pues estas pruebas se hacen bajo un banco de cargas. Básicamente tiene por lo menos hasta 6 pasos, es decir, el paso en el que no se activa ningún interruptor, el paso en que activas 1, 2, 3, 4, hasta llegar a utilizar toda la carga. Eso es lo que estamos viendo aquí. El paso 0, el paso 1, el paso 2, el paso 3, 4 y 5. El número de interruptores activados se refiere al cada carguita en este módulo de LVSIM tiene unos breakers. Ustedes deben ir activando dos independientemente si van en orden o van en desorden. Entonces ustedes lo activan de esa manera. 2 breakers, 3 breakers, 4 breakers, 5, 6. Dice, medir la corriente de armadura, la I promedio, el voltaje en terminales promedio, la velocidad en cada uno de los pasos para una carga resistiva, para una carga inductiva, para una carga capacitiva y para una combinación de una carga resistiva capacitiva. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener que medir la corriente, el voltaje en armadura y la velocidad para cada uno de los casos. Y lo mismo pasa por la potencia por cada una de las fases para carga resistiva, inductiva, capacitiva y la combinación RC. Y lo mismo aplica también para las potencias total, Q total, S total. ¿Ya? Hasta ahí lo que vamos a realizar. ¿Qué debemos hacer después? Graficar y ver cómo está básicamente. Cuando tenemos pasos de carga, lo que vamos a encontrar es la regulación de voltaje. Cuando vamos a ver cómo es que se reduce o aumenta la velocidad, el aceleramiento o el desacelerar de la máquina sincrónica por los efectos de las cargas. Por eso existe también otro equipo que aparte del regulador de voltaje, permite en cambio la regulación de la velocidad. A ese se le llama el gobernador o el regulador de velocidad. Governor se le dice en el nombre técnico, el governor.
¿Listo? En cursos superiores a este podrán entender cómo funciona un governor como tal. Listo. Entonces, teniendo ya todos estos datos, podemos graficar dichos datos y obtener básicamente tendencias con las que podemos trabajar, ya sea la regulación de voltaje, la velocidad y también estos valores de P total y Q total y S total nos van a servir para algo muy importante. Si ustedes observan la hoja guía, ustedes aquí pueden observar que nos están pidiendo en el informe que calculemos la regulación de voltaje y también determinar el ángulo de potencia y el voltaje generado. ¿Qué quiere decir, muchachos? Cuando nosotros ya tenemos corriente circulando por aquí, porque ahora ya está ingresada una carga, necesitamos saber qué es el voltaje en sí, el voltaje generado, y cuánto voltaje se nos está cayendo en la resistencia interna de los devanados y la reactancia sincrónica que calculamos. Para ello nosotros vamos a hacer uso ya sea de estas ecuaciones, pero por simplificación nosotros encontramos XS. ¿Se acuerdan que les dije que va a ser XS? Entonces ustedes tienen estas expresiones, ya tienen P, tienen Q total, pueden encontrar, tienen B, el voltaje en terminales, tienen la reactancia sincrónica, podemos encontrar E y delta. Lo mismo acá, tenemos Q, necesitamos encontrar E y delta. Estos son dos ecuaciones con dos incógnitas del sistema no lineal, así que por favor esto lo pueden resolver utilizando cualquier software de simulación, puede ser MATLAB, puede ser alguna calculadora que resuelva ecuaciones no lineales, que ustedes ya van a entender más adelante que es una ecuación no lineal. Les mandaría por las ecuaciones de polos salientes, sin embargo no tenemos XD ni XQ en el modelo básicamente que es simulado. Trabajaremos con el modelo asumiendo que X o la reactancia sincrónica es la única que hay, es la reactancia, o asumiremos también que el generador es de polos lisos. Listo, vamos adelante muchachos. Ahora sí. Hasta la semana pasada teníamos toda esta configuración, ¿se acuerdan? Básicamente teníamos toda esta configuración. Yo ya he desconectado todos los otros equipos y básicamente está la conexión de la turbina, la conexión del campo y vamos a agregar una carga. Yo voy a agregar una carga inductiva. Ustedes pueden agregar cargas. Miren, aquí tenemos carga resistiva, carga inductiva y carga capacitiva. Hay que buscar por aquí la carga capacitiva. Por aquí debe estar carga capacitiva. Observen, ahí está. Entonces, primero voy a hacer con la carga inductiva y ustedes harán el resto con las dos cargas que les queda y el caso especial cuando utilicemos resistencias y capacitancias en paralelo para que ustedes también observen la influencia. Esa resistencia y capacitancia va a estar en la combinación RC. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Para ello necesitamos medir corrientes. Vamos a empezar midiendo corrientes. Mire, pasamos de la bornera número 1 al conector 1, del conector 1 que está en serie, el amperímetro va a la carga 1. ¿Listos? Hasta ahí sería el primero. Vamos con el segundo. ¿Ya? El segundo. Nuevamente tomamos 2, vamos al medidor 2, al medidor 2, listo, del medidor 2, básicamente vamos a la carga 2. Perfecto. Entonces ya tenemos la carga 2, ya tenemos el medidor 2, vamos al medidor 3. Del 3 tomamos el medidor 3 de corriente y del negativo del medidor de corriente vamos a la carga 3. Chévere. Y tenemos ya la medición de corriente. Como la carga está en Y, al igual que el generador, vamos a utilizar también esa misma configuración para esta carga. Conectamos de esta manera y de ahí ya tenemos la conexión en Y. Si ustedes observan, ahí está la conexión en Y. Listo. Ahora vamos a medir voltaje. Si ustedes ven, este es un solo cable, entonces podríamos decir que estamos también en bornes del generador. Entonces, vamos a medir o vamos a puentear básicamente desde este punto del borne positivo del amperímetro al borne positivo de un voltímetro para medir voltaje también. Voltaje por fase. ¿Listo? Vamos al voltaje 2. Si ven, estamos midiendo voltajes y el voltaje 3 de esta manera igual.
Listo. Como las dos configuraciones están en Y, también vamos a aplicar una Y para los voltímetros. Listo. Y de ahí esto para ahorrarnos cable. ¿Ya? Entonces cortocircuitamos los voltímetros y los redireccionamos a la carga. ¿Listos? Hasta ahí. Listo. Ahora ya tenemos referenciado nuestros voltímetros y nuestros amperímetros a la carga. Perfecto. Listo, muchachos. Hasta ahí toda la conexión. Ahora nuestro trabajo es encender el panel de adquisición de datos. Oh, ¿qué sucede aquí? Vamos a utilizar E1 para voltaje 1, E2 para voltaje fase 2, E3 para voltaje fase 3. Perfecto. Y 1 para corriente 1, corriente de la fase 2, corriente de la fase 3. Y I4 va a ser para el campo. Si ustedes observan aquí, tenemos a E4 en la parte inferior, que es de color rojo, va a ser el campo, ¿ya? Acá abajo vamos a medir potencia activa de la fase 1, potencia activa de la fase 2, potencia activa de la fase 3. Aquí vamos a medir el promedio de las potencias activas. ¿Cómo se hace? Pues dan clic aquí y observen, aquí tenemos potencia y podemos ver PQ, PQ, PQS de medidor 1, medidor 2, medidor 3, se hace una suma y se obtiene la potencia total. Listo, lo mismo para Q, lo mismo para S. ¿Cómo sería? Lo mismo y aquí cambiamos P, Q y S. ¿Sí ven? Ya tenemos las tres totales. Estas tres totales son las que vamos a utilizar acá abajo. Y P y Q bases pues son las por fase, sería este, este y este. ¿Cómo le cambio por fase? También le damos clic aquí, damos clic acá y ya tenemos Q y S. ¿Sí ven? Vamos primero con P y con eso vamos trabajando, ¿ya? ¿Qué pasa? Ahora nos dice E promedio. También podemos encontrar voltajes. Para ello vamos a utilizar este medidor de acá. Activemos este medidor. ¿Qué dice? Vamos a medir tensiones. Vamos a medir tensiones promedio. Aquí tenemos la tensión promedio. Aceptar. Y observen, ya tenemos activada la tensión promedio. También podemos medir la corriente promedio. Vamos, la corriente promedio de todas. Perfecto. Aceptar. También ya tenemos la corriente. Entonces tenemos corrientes promedio, voltajes por fase, potencias por fase y potencias totales. Nuestro circuito queda de esta manera. No se olviden de activar regeneración continua y comenzamos ya a medir. Vamos midiendo. Entonces, para hacer esta prueba, la prueba de acá arriba, debemos trabajar con el voltaje nominal y la corriente nominal. Bueno, no la corriente nominal, sino el voltaje nominal y velocidad nominal. No corriente nominal, voltaje y velocidad nominal. Entonces, encendemos el circuito. Recuerden, encendemos el circuito de medición y llegamos hasta el voltaje nominal. Ustedes pueden ser más exactos en ese sentido, no hay ningún problema. Yo voy a tratar de llegar a la exactitud un poquito más o menos ahí. Ya, veamos si algo se pudo corregir. Ya, 1800, ya, perfecto. Esos son los datos básicamente de potencia. Esta es la velocidad nominal y vamos a ver si ya podemos generar algo. Vamos a generar, entonces veamos si activando nuestro campo podemos medir algo. Ya tenemos corriente de campo, excelente. Pero algo está pasando con nuestros medidores de voltaje. Los medidores de voltaje. Eh, Parece que no hay una conexión. Vamos, como todos están técnicamente aterrizados, se podría decir, con el neutro, hagamos esto. Paremos la simulación. ¿Listo? Y conectemos también con referencia al generador, ¿ya? Como están en neutro, no hay ningún problema. Podemos conectarles con referencia al generador para que mida los voltajes, ¿ya? Como todos están teóricamente neutralizados, podemos hacer de esta forma, ¿ya? Listo. Por si acaso y porque las cargas normalmente están desbalanceadas, podríamos también, en caso de que ocurra algún error, desaparecer el neutro entre los voltajes y las cargas. Pero veamos qué sucede. Démosle play otra vez y veamos si ya podemos medir voltajes. Ya, está subiendo el voltaje, perfecto. Listo.
Estamos con el... Ya. Listo. Ajá, listo. Hasta ahí estamos perfectamente bien. Está midiendo corriente, pero no está midiendo voltajes. Algo está sucediendo y ya saben qué es, ¿no? Deben acordarse. A ver, paramos nuestras máquinas. ¿Qué pasa, muchachos? Algo nos hemos olvidado. Yo en este caso me he olvidado de hacer el matrimonio. Voy a darles el matrimonio. Esperemos hasta que deje de girar para poderle empalmar. Necesitamos que el generador se detenga para poder empalmar tanto la turbina con este generador. Esperemos un momento hasta que pare. También podemos activarlo como dinamómetro y con eso ya se para mucho más rápido. Listo, parado como dinamómetro. Listo, ya se paró. Bajamos el panel frontal. Listo. Y conectamos. Perfecto, ahora sí ya están emparejados. Subir panel frontal, subir panel frontal. Chévere. Ahora sí ya podemos darle energía nuevamente. Recuerden aquí como motor de impulsión y comenzamos. Ya comienza a generarse, observen. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Para nosotros tener corrientes desbalanceadas vamos a hacer esto, ¿ya? Desconectamos un ratito y desacoplamos al generador para evitar corrientes desbalanceadas. Suprimir y ahora sí, ya que tenemos todo referenciado solo con respecto a la carga, arrancamos el generador. Perfecto, ahora sí. Ya tenemos todo listo, estamos generando. Perfecto, vamos a llevarle primero a voltajes nominales. Vamos a corriente que nos permite obtener el voltaje nominal, que es de 120. Déjenme abro un poquito más y lo muevo de esta manera porque no me está dejando. Ya, 120, perfecto. Ya ahí está, 119, 120. Acá subámosle un poquito la velocidad. Ya, ya, perfecto. 108, 110, entonces. Ya, con ese vamos a trabajar, ¿listo? Entonces, reducimos un poco aquí. Perfecto, muchachos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a anotar en el primer caso, que es el caso cero? Para cero interruptores activados, vamos a anotar en vacío. Entonces, la corriente de campo es de 0,658 y la corriente promedio. Vamos a trabajar con las corrientes promedio. Como no hay carga, pues básicamente no hay corriente. Entonces, la corriente es cero. ¿Ya? Y el voltaje que se ha medido es 121, perdón, suprimir aquí en 0 sería 121,0. ¿Listo? Y en velocidad, ¿cuánto tenemos? En velocidad tenemos 113, 113, 100, 1813, ¿cierto? 1813, perdón, 1813 revoluciones por minuto. Recuerden, revoluciones por minuto. ¿Listo? También les voy a copiar en estos de acá para que ustedes puedan tener todo en orden. Listo. Ahora nos dice que accionemos dos interruptores. Accionemos dos interruptores. Dice que el segundo paso sería accionando dos interruptores. Voy a accionar este y este, ¿ya? Listo. He accionado dos interruptores. Veamos qué sucede. Veamos. Dice que la velocidad se mantuvo. No, ahora ya es menor. 1811 sería 18,1811. Listo. Y veamos los voltajes. Listo. Los voltajes nos dice que es 127,4
y 127,4. 127,4, recordar. 127,4. Estoy con una computadora que tiene un teclado en inglés. Suprimir 127,4, perfecto. Vamos, continuemos acá. 127,4 y 0,054. 0,054. Perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos activando otro interruptor y volvemos a tomar medida. Activamos este. ¿Ya? Ahora sigue siendo 111. 118,11. Perfecto. Obviamente recuerden que esto es en inductancias, ¿no? Porque estamos trabajando con inductancias. Suprimir. ¿Ya? 111. Entonces vengo para acá, 111. Mido, veo los voltajes, 128, 127. Entonces 127,9 y 0,08. Sería 127,9, 0,08. ¿Ya? 0,08. Listo. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hasta ahí. Continuamos. Aumentamos otro switch. Sería el switch 4. Ya tenemos 4 switches activados. Veamos cómo está. 108,09. 108,09. Listo. 108,09 y veamos cuántos son los valores de corriente. 121,7 y 152. 121,7 y 0,152, ¿no es cierto? Eso fue lo que medimos. ¿Listo? Chévere. Voy a activar otro interruptor para tener el interruptor número 5. ¿Ya? El interruptor número 5, volvemos a medir. Dice 108,05. 1805. ¿Listo? Perfecto. Y de aquí vamos a ver esto otro que es 121,6 y 0,152. Veamos si está. 104,6 y 0,283. 104,6 y 0,52. ¿No es cierto? Y hay que tener cuidado porque la corriente en la armadura está creciendo. Y la corriente también 128,3. 128,3. Allá todavía está 0,283. Perfecto. Listo. Muy bien, muchachos. Y vamos a el último. El último. Veamos dónde está el último. Nos dice el paso número 6. Activemos. Ahí activemos todos, ¿ya? En el paso número 6 vamos a activar todos. Activamos todos y veamos cómo va cayendo. O veamos qué sucede. Veamos qué sucede. La velocidad es de 17,99, 17,99, 17,99, perfecto. Y básicamente, déjenme ver, y en cambio es de 89,14, 89,14, 89,14. El voltaje ya se cayó bastante. Y 0,514, ahora sí es 0,514. Perdón, 0,514. Listo. Vamos a graficar el número de pasos con la corriente, el voltaje primero. Nosotros en este caso solo necesitamos el número de pasos, el número de pasos y el voltaje en terminales para poder calcular la regulación. Insertemos un gráfico, veamos cómo nos sale. Ya, entonces veamos seleccionando. Entonces insertemos un gráfico en blanco. Chévere. Listo. Vamos a seleccionar datos, agregar datos, nombre de la serie. Vamos a llamarle
eh, voltaje de armadura, ¿ya? Le voy a poner este de acá, voltaje de armadura. X en la serie son estos valores. Y Y en la serie, pues, déjenme ponerles, van a ser los voltajes promedio. Entonces, tenemos estos valores, aceptar, aceptar. Miren, este es el efecto que tienen las cargas sobre este generador en esos distintos niveles o pasos de carga. Ahora, saquemos otro para ver qué ocurrió, cambio con la velocidad. Veamos qué ocurrió con la velocidad. Esto tienen que hacerlo, ojo, para todos los pasos, ¿no? Entonces el voltaje, nombre de la serie. Ahora en vez de ser voltaje, va a ser velocidad. X sigue siendo el número de pasos, entonces aquí está el número de pasos. Y en Y borramos esto y va a ser la velocidad. Veamos qué sucedió con la velocidad. Observen que la velocidad, en cambio, tiene un comportamiento más radical. ¿Qué quiere decir? Comenzamos con una velocidad alta en vacío. Conforme va creciendo la corriente, perdón, creciendo la corriente, sí, de las cargas, comienza a frenarle al generador y observen cómo comienza a caer ese voltaje. Si ustedes observan, el voltaje, perdón, la velocidad va cayendo, al igual que el voltaje. Si ustedes ven aquí, también el voltaje va cayendo. Hay un momento en el que quiere crecer, pero luego ya incrementa la, la carga y básicamente todo comienza a caer. La velocidad y el voltaje de armadura también. Por eso es que existen los controladores de voltaje y de velocidad, para evitar que ocurra esto en una central de generación o en el sistema internacional, perdón, en el sistema nacional interconectado de la misma manera. ¿Por qué? Porque nuestros equipos trabajan a niveles óptimos de, por ejemplo, voltaje 120, digamos. Debería haber una línea bien plana, es decir, una línea horizontal. Pero aquí si comienza a fluctuar muy feo, es decir, si comienzan a haber sobrevoltajes y subvoltajes, los equipos se van a ver comprometidos. En cambio, la velocidad tiene que ver con la frecuencia. Si ustedes comienzan a tener un bajo de velocidad, la frecuencia comienza a decaer. Y un equipo que trabaje con una frecuencia diferente a la que está diseñada, pues puede tener varios problemas con referencia a los armónicos y cómo funciona. Entonces hay que tener mucho cuidado. Así tienen que presentarme los voltajes de armadura y los voltajes de velocidad para la carga L, para la carga C, para una combinación, por favor, y hagamos un análisis de qué observamos en cada uno de los gráficos. Un análisis pequeño, no hace falta que sea tan profundo tampoco, pero sí que sea esencial, que se entienda qué es lo que ocurre con el voltaje de armadura y qué ocurre con la velocidad en cada uno de los casos. Y van completando toda la tabla. ¿Listos? En cambio, para hacer la medición de potencia y de voltaje, perdón, la medición de potencia, vamos a llevar todo el equipamiento a voltajes nominales y a velocidad nominal para una carga. Para una carga. ¿Qué pasa? Vamos a colocar solo, apliquemos toda la carga, ¿ya? Apliquemos toda la carga. Es decir, vamos a trabajar con todos los switches encendidos. Listo. Ahí tratemos de llevarle a voltajes nominales y a velocidad nominal. Entonces ya tenemos velocidad nominal. Chévere. Ahora vamos a ver voltaje nominal. El voltaje nominal está caído, vamos a corregirlo. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Aumentando la corriente de campo, teniendo mucho cuidado de que no se sobrepase. No vamos a poder lograrlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Liberar carga. Entonces, liberemos algunos breakers de carga. ¿Listo? Veamos si con esto ya pudimos regular un poco más. Llevémoslo un poco más a tope. No, tampoco se pudo. Ya estamos con la corriente de campo muy lejana, muy cercana a la velocidad, a la corriente nominal. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a activar acá y activemos acá. Listo, veamos si ya pudimos llevar un poco más. ¿Ya? Voy a activar este y voy a desactivar este a ver qué sucede. No, ya se disparó. Hay que tener un poquito de paciencia. Hay que tratar de trabajar con carga. Veamos si le quitamos esto y le bajamos la corriente. Chévere.
Vamos a dejarle de esta configuración, ¿ya? Dejémosle esta configuración. Perfecto. Vamos a trabajar a 119, que es básicamente 120 voltios. Trabajamos con este voltaje. Déjame subirle un poco más. Perfecto. 120,5. Listo. Vamos a trabajar a 120 voltios, velocidad. La velocidad hay que corregirla, corrijámosla en lo que sea posible corregirla. Ya se bajó mucho, voy a acercarme para arreglar esta velocidad. Denme un momentito. Listo, ya, con eso trabajaremos. Un poco menos también, a ver si me puedo bajar un poco más. Chévere, listo. Con 100, ya, perfecto. Estamos ahí, perfectos. Tenemos la misma, tenemos 120 voltios y 1800 revoluciones. Perfecto, estamos en el nominal. Veamos cuál es la potencia utilizando solo estas cargas, ¿ya? Vamos a utilizar la carga inductiva, carga resistiva y carga capacitiva. Por fase, venimos a los medidores, ya no tenemos que hacer nada más, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Anotar los valores. Nos dice, la potencia activa por fase es de 1,45, 1,45, como está balanceado, básicamente es 1,454, ¿ya? Ustedes vienen acá, observamos, es 1,454. 1,454, la velocidad, la potencia total va a ser 4,35, 4,36, 4,36. Listo. ¿Ya? 4,36. Veamos qué sucede con la la potencia reactiva. También tenemos aquí, recuerden, ¿por qué es pequeña la potencia activa? Porque esta es una inductancia, entonces tenemos que pasarle al modo inductancia. Entonces recuerden, la inductancia también tiene una pequeña resistencia, pero la inductancia, sería en este caso Q por fase, va a ser la que vale 11,86. 11,86, ¿listo? Esto para la carga L, ¿no? Entonces voy a mover esto para acá, esto para acá, 4,36, ¿ya? Tiene una pequeña potencia, recuerden, una pequeña potencia porque tiene una pequeña resistencia modelada. Normalmente no debe tener una resistencia, pues es una inductancia. Y ese va a ser de 35,35, ¿listo? 35,35. Ese va a ser 35,35. 35,35. Perfecto. Vamos a ver el otro. Sería ese individual, va a ser 11,82, 11,82. Chévere. 11,82. 11,82. ¿Ya? Ese es individual. 11,82. Listo. 11,82 individual y ese total va a ser 35,34. Q 35,08 dice. Entonces 35,08 es la Q total. Si observan aquí, aquí está Q total. Miren. Q total es esta y ese es 35,35. Perfecto. Estos valores son los que ustedes van a usar para encontrar. Estos de aquí, ustedes van a usarlos para encontrar E y el ángulo delta utilizando esta expresión con voltaje nominal, la reactancia que encontramos y observamos cuál es el delta que tiene la máquina en este punto. ¿Ya? Listo, muchachos. Eso es básicamente la prueba de carga. Con esta prueba ustedes van a poder obtener un punto donde está la máquina operando. Cuando ustedes trabajemos ya con la máquina y básicamente las curvas de un generador, vamos a vincular y vamos a ver dónde estaba operando el punto que acabamos de calcular con respecto a todo lo que realizamos y la prueba de carga y ver dónde quedó básicamente operando este punto, ¿ya? Con estas potencias trabajamos P total y Q total. Perfecto. Y lo demás es para entender qué efectos tiene una carga en los bornes de un generador, ¿ya? Entonces, para una carga resistiva, capacitiva y una combinación de una resistiva capacitiva. A ver, ¿cómo se haría una combinación resistiva capacitiva en paralelo, ya? Entonces, vengo para acá, le hago pequeñito,
apagamos los sistemas para que no nos salte ninguna alarma, buscamos, por ejemplo, este es inductiva, no me va a servir, pero les voy a indicar cómo sería para que se haga una carga inductiva resistiva, por ejemplo, ¿ya? Sería, aquí le voy a poner, ¿ya? Voy a poner aquí, listo, voy a ponerle ahí, listo, y vamos a ver una carga resistiva. Entonces, para que sea en paralelo, lo que tengo que hacer es esto. Delete esto, delete este. Vengo con colores y los pongo cortocircuitando ahora en cambio en los bornes de aquí abajo, ¿ya? Recuerden, en anexos ustedes tienen que colocarme los gráficos de cada caso, es decir, las conexiones que vamos realizando, ¿ya? Para las para las 4 combinaciones, por favor. Terminan y me hacen una captura de pantalla. Eso en anexos del informe, por favor. En el desarrollo, básicamente, solo vamos a subir. Ya, ahí están las configuraciones, básicamente en serie. Una resistencia y una inductancia en serie. Trabajemos como serie, ya no como paralelo, trabajémosle como serie. Listo. Y obviamente no se olviden de conectar el neutro. Listo, ya está. Ahora ustedes tienen una resistencia o un comportamiento RL. En este caso está RL porque utiliza una inductiva. Tenemos que ponerle capacitiva y de ahí hacer esta conexión. ¿Listos? O a su vez, esto es una conexión serie. ¿Cómo sería una conexión en paralelo? Básicamente sería neutro con neutro y positivos con positivos. Este haría un puente para acá, este vendría positivo para acá, positivo para acá, positivo para acá. Y los otros se puentean. Si quisiéramos hacer en, en, en paralelo. Vamos a hacerla en serie, ¿ya? Entonces, así vamos a trabajar. Y recuerden, en este caso, el armado de la carga R, una captura de pantalla. El armado en carga L, una captura de pantalla. El armado en carga C, una captura de pantalla. Y luego combinación, otra captura. Por fase, ya saben, solo tienen que hacerlo. Nuevamente vamos a hacer, serían básicamente 8 capturas de pantalla para medición. Recuerden, para las mediciones de potencias, traten de sacarla de esta forma, ¿ya? Con el medidor, básicamente así. Caramba. Así y así. ¿Sí ven? Sobrepuesto, ¿ya? Toman la captura de pantalla y ahí está, que se vea las conexiones que realizaron. ¿Les parece bien? Chévere. Y con eso ustedes ya completaron todo lo referente a nuestro desarrollo. ¿Sí ven? Ya tenemos indicar los datos de las tablas utilizadas, de las máquinas utilizadas. Aquí ustedes pueden acercarse bien y aquí están los datos de cada una de las máquinas, ¿ya? Aquí en estos sectores. Listo. ¿Qué más? Tabular los datos obtenidos en los experimentos realizados, pues para eso están nuestras tablitas, ¿no? Estas tablitas no son de adorno, pueden utilizar esto. Esto es lo que normalmente les pide. Entonces, prueba de circuito abierto y tomamos y hacemos esta tablita. Prueba de cortocircuito, esta tablita. Y obviamente calculamos XS, ¿ya? Dice graficar la curva de magnetización, curva de vacío en el generador. Ya tenemos la curva de vacío. Ustedes pueden observar que la curva de vacío es esta de aquí. Esta es la curva de vacío. La curva de entrehierro, ya tienen ustedes ahí, dice graficar, ya tienen graficado básicamente. Comenten qué es lo que ocurre. Graficar la curva de cortocircuito del generador, ya tenemos la curva. Ustedes mismos la calcularon aquí. ¿Ya? Chévere. Calcular la reactancia sincrónica, ya la calcularon. Haciendo uso de los datos obtenidos de la prueba de carga de reactancia sincrónica, calcular el punto anterior. Resuelva el sistema de ecuaciones para determinar el ángulo. Ya van a poder determinar el ángulo. Calcular la regulación de voltaje en vaso. Calculen la regulación de voltaje. Ya saben cómo es la regulación. RV en porcentaje es igual al voltaje en vacío menos el voltaje a full carga. ¿Cuál sería el full carga? Cuando ustedes le ponen el último paso. Ponen todos los interruptores activos, ¿ya? Entonces, ese sería a full carga. La regulación, háganlo solo para el combinado, saquémosle ya. Aquí la regulación va a ser para el combinado.
porque tenemos varios casos. Hagámosle solo para el combinado la regulación de voltaje. Listo. Eh, Conclusiones y recomendaciones. Se aconseja escribir mínimo 3 conclusiones por cada integrante, una por cada integrante, chévere. Entonces, como somos, creo que somos 4, serían 4 conclusiones y 4 recomendaciones. La bibliografía, no se olviden. Y eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Y con eso habríamos concluido la práctica. Yo les estaré informando cualquier cosa en la siguiente sesión, ¿ya? ¿Qué les parece? Entonces nos veríamos la siguiente sesión, muchachos. Muchas gracias y un buen día.